que pasó, pero aprovecho de decirles que justamente cuando hoy hablábamos sobre este tema nos decían que hay muchas cosas que suceden en la vida de los niños y niñas que están en las instituciones educativas que se manifiestan en las horas que pasan ahí, porque pasan muchas horas en estos centros educativos y allí intervienen un montón de vínculos. Lo que sucedió fue que 7 niños y niñas en edad escolar sufrieron autolesiones, se autolesionaron. 2 de ellos terminaron hospitalizados por este caso. Esto sucedió en una escuela de Barros Blancos, pasó en la primera semana de septiembre. Según el observador, estas heridas fueron realizadas con un sacapuntas de mismo el centro educativo y además hay versiones y hay trascendidos que vinculan esto que sucedió y estas autolesiones que requirieron que haya una intervención médica en el lugar mismo, en el mismo lugar, y luego algunos de ellos, como decíamos, 2 fueron derivados a diferentes hospitales. Esto tiene algún grado de vinculación con un videojuego o el personaje de un videojuego que supuestamente lo que hace es ponerle desafíos o prendas o incita a niños o niñas que realicen este tipo de cosas, este tipo de actos de violencia o de violencia hacia sí mismos, que en este caso estaba vinculado, como decíamos, con un sacapuntas. Igualmente nosotros, investigando sobre esto, lo que nos mencionaban desde la ANEP, particularmente desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, que están abordando este tema, que están trabajando con estos niños, que están trabajando en esta escuela, es que estas cuestiones pueden ser precipitantes, pueden generar este tipo de actos, estos vínculos con algún tipo de personajes que están o en videojuegos o en las redes o en audiovisuales también, pero que siempre existe a un nivel más complejo, más multifactorial de por qué sucede esto. Como mencionábamos, hay un programa que trabaja con este tipo de cuestiones, que es el programa Escuelas Disfrutables, y hoy hablamos con su coordinador, Estefan de Cuadro, que nos mencionaba, bueno, cuáles son las características de este tipo de casos y por qué niños y niñas pueden incurrir en las autolesiones. Las situaciones se dan dentro y fuera de la escuela, todo tipo de situaciones, ¿no? Los niños comparten mucho tiempo de su vida con las escuelas, pasan muchas horas y por lo tanto hay cosas que se manifiestan en las escuelas y otras que ocurren en las escuelas. Generalmente las autolesiones son un indicador claro de un sufrimiento importante del niño, que puede ser por una multiplicidad de causas. Generalmente hay una concurrencia de varias situaciones que son individuales, familiares y sociales y contextuales, que frente a determinados precipitantes, que pueden ser diversos, producen este tipo de crisis. El centro educativo es tanto un factor de protección, y a eso apostamos, como puede ser un factor de riesgo en determinadas circunstancias. Generalmente una de las cosas que más nos preocupa como generadora de vulnerabilidad en la infancia es la violencia, y la violencia vivida de forma repetida. La violencia vivida de forma repetida genera lo que nosotros llamamos un trauma complejo, que es una de las situaciones que más vulnerabilidad puede generar en un niño a largo plazo, ¿no? A mediano y largo plazo. Julieta, ¿y cómo se trabaja institucionalmente con estas situaciones? Bueno, estábamos hablando en particular de este programa, que es el programa Escuela Disfrutables, que es un programa que trabaja de manera interdisciplinaria. Son profesionales de la psicología y del trabajo social que intervienen en las escuelas con este tipo de vinculación de todos los actores que intervienen, digamos, en el acto educativo. Este programa tiene un trabajo, dos tipos de modalidades, digamos, de intervención. Una que es fija, trabaja en 150 escuelas anualmente con proyectos de 2 años que se pueden llegar a extender un poco más si lo requieren. Son escuelas que se evalúan en términos territoriales dónde intervenir, y allí es que se hace un trabajo un poco más profundo que no tiene que ver con estas situaciones de emergencia. Y otro es a pedido de la propia escuela por este tipo de casos de crisis que necesitan de la intervención. En el trabajo trabajan con los niños y niñas de estas escuelas, trabajan con los referentes
diferentes adultos como los docentes u otras personas que están en el centro educativo, y también trabajan con la familia, que es una pata fundamental de toda esta interacción que puede generar, bueno, problemas y conflictos vinculados a la salud mental, también a la violencia, a la convivencia. Todas estas cuestiones son las que se trabajan, y lo que nos mencionaban es que tienen un protocolo de pasos a seguir, primero para poner en protección, para proteger a estos niños y niñas, pero también para seguir trabajando en la recuperación y en la reconstrucción de todas estas cuestiones. No solamente, como decíamos al principio, no solamente trabajan con los niños y las niñas, sino también con sus compañeros y con los docentes. Nos mencionaban que es muy importante fortalecer a quienes están al frente de estas situaciones, que son los docentes, y que este tipo de cosas, como hablábamos recién, este caso reciente, pueden impactar y pueden generar traumas también en los docentes, que tienen que estar al frente de todos esos niños y también de las familias. ¿Es posible la prevención de este tipo de hecho? Nosotros consultamos eso porque es algo muy importante, porque a veces entendemos que cuando hay factores que intervienen, así como en este caso, vinculados a videojuegos o a estímulos externos, es una pregunta a hacerse. Y lo que nos decían es que sí, que en realidad el trabajo en el desarrollo socioemocional de niños y niñas es fundamental, y también el trabajo en la detección temprana de determinados indicadores de vulnerabilidad que pueden hacer que haya niños y niñas en la escuela que estén más propensos a pasar por este tipo de situaciones, que no siempre tienen que tener la gravedad de una autolesión, pero que sí intervienen en el esquema de la educación, bueno, generando algunos problemas obviamente para el desarrollo personal, social y educativo de niños y niñas. Nosotros le consultamos, como decíamos recién, a Estefan de Cuadro, bueno, cuáles son los efectos de la intervención, si este tipo de intervención puede llegar o no a ser efectiva. La escuela, y nosotros como programa somos parte de la escuela. Hoy por hoy entendemos la escuela como un espacio interdisciplinar donde está habitado por docentes y por educadores, pero también por otros profesionales, como es el caso del programa. Creemos que el trabajo ese interdisciplinar tiene un efecto a mediano y largo plazo, sobre todo cuando se trata de situaciones tan complejas. Es un eslabón más de una serie de intervenciones que son generalmente interinstitucionales, no es solo de la educación y de la institución educativa, pero que tiene un efecto sobre primero que nada sobre la protección de los derechos del niño, que cuando están vulnerados es lo primero que buscamos que se revierta, ¿no? Que haya una protección de esos derechos vulnerados. Y después una recuperación integral, una reparación integral del daño que puede haber sufrido ese niño, ¿no? Y a nosotros nos compete el daño educativo, por ejemplo, ¿no? Cómo habita ese niño en la escuela, cómo de alguna forma se lo apoya para que su tránsito educativo, su trayectoria esté cuidada.